Hola, mi nombre es Andrés Gómez, soy profesor de piano de la Universidad de AFIT y estoy empezando a hacer unos videos tutoriales para hablar un poquitico de piano en general. Estos primeros videos van a ser muy de técnica y de técnica básica o de cosas fundamentales que yo hablo con mis estudiantes, en parte para que mis estudiantes puedan tener una referencia fuera de lo que hablamos en clase, porque a veces uno habla de las cosas en clase y con todo lo que hacemos del repertorio y todo se les olvidan muchos conceptos. Entonces me pareció una muy buena idea tener unos videos de referencia y quería también compartirlos con el resto de ustedes que de pronto están interesados en aprender o en confirmar algunas cosas técnicas que hablan con su profesor. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es uno de los principios básicos de la técnica. Entonces, una de las cosas que yo veo en los estudiantes que llegan a hacer el pregrado, incluso en la maestría, es que hay un concepto que no es que sea necesariamente errado, pero que es un poco más sofisticado de eso, que nosotros tocamos con los dedos, ¿cierto? Nosotros tocamos piano con este movimiento. Em, en realidad, en los tratados antiguos, cuando pues derramó Carl Philippe, etcétera, que hablan sobre cómo tocar el piano, hablan de tener una muñeca muy firme y de tocar solamente con los dedos. Pero hay que tener en cuenta que los instrumentos que ellos tocaban, el clavicordio y el clavicémbalo, eran instrumentos que no eran muy pesados, donde uno podía hacer esto y la tecla bajaba e inmediatamente salía el sonido. El instrumento que nosotros tocamos es mucho más pesado, cada una de las teclas tiene más peso y el tipo de repertorio que ya tocamos, eh, Chopin, Rachmaninoff, Scriabin, etcétera, necesita mucho más, unos ataques con muchísimo más peso y con muchísima más fuerza. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a engranar un poco más el sistema es la rotación. Entonces, la idea es que los dedos estén apoyados del resto del sistema. En otro video anterior hablé un poquitico sobre cómo está formado el sistema de acá, ¿cierto? El húmero, el antebrazo, que son la ulna y el cúbito, y los huesos de acá. Bueno, la rotación entonces es el movimiento que se produce cuando el radio, que es este que está aquí, pasa por encima del cúbito, ¿cierto? Entonces es este movimiento. Noten una cosa y es que la posición normal de la mano o la posición anatómica es esta, con la mano hacia arriba, supinada. Entonces cuando nosotros vamos a tocar el piano ya hacemos una pronación, pero esa pronación tiene un límite. Por eso nosotros a veces tenemos que, para llegar a algunos movimientos, tenemos que sacar un poquitico el codo. Pero no es necesario sacarlos del todo, ¿cierto? No es necesario hacer esto. Entonces ya creamos muchísimo peso en el pulgar. Bueno, entonces la rotación, vamos a hacer la rotación desde acá, que no se comprometa el hombro, porque no vamos a hacer esto, que es un movimiento que puede ser muy amplio y puede servir mucho, pero que es un movimiento muy lento. Recuerden que estos músculos que son más grandes y más fuertes son lentos y no nos van a permitir mucha velocidad. Y la rotación nos va a permitir hacer todo tipo de pasajes, desde escalas, trinos, trémolos, etcétera, octavas quebradas, todo tipo de cosas. Bueno, entonces el primer ejercicio que quiero que hagan es simplemente coger una octava, ¿sí? Y pueden hacer la rotación hacia acá afuera, ¿cierto? Recuerden que estamos rotando el radio sobre el cúbito. Entonces, esta es la primera sensación que podemos tener sobre la rotación o una buena forma de sentir la rotación. Noten que de todas maneras el brazo tiene un movimiento que es reflejo por esto, que todo movimiento causa una reacción y parte de esa reacción es que se mueva acá. Pero no quiere decir que yo estoy creando el movimiento con el hombro, que es este de acá, con el brazo, sino que estoy creando acá. Entonces es ese movimiento de rotación. Ok, ahora vamos a hablar de escalas y rotación. Hay una aproximación a las escalas que viene de una pedagoga americana que se llama Dorothy Taubman,
em, y ella habla muchísimo de rotación, habla de muchísimas cosas que son muy interesantes. Algunos profesores enseñan exclusivamente Tauman, otros profesores les gustan ciertas cosas, otras no. Yo utilizo una combinación como de varios conceptos, lo que me ha funcionado a mí, lo que le funciona, lo que he visto que le funciona a mis estudiantes. Pero vamos a hablar un poquitico de cómo hacer las escalas con la rotación. Entonces, hay esta rotación que estoy hablando aquí, que es movimiento hacia afuera y hacia adentro, se llama rotación sencilla. Y el pulgar, si ustedes ven el pulgar es muy problemático porque el movimiento natural del pulgar es hacer esto, ¿cierto? Nosotros tenemos el pulgar, que es lo que nos diferencia de los animales, que nosotros tenemos un pulgar que nos permite coger cosas, ¿cierto? Entonces el pulgar va a hacer este movimiento, pero para tocar el instrumento necesitamos que baje. Este movimiento del pulgar es un movimiento muy limitado, que lo podemos entrenar también, pero que nos ayuda mucho más si lo estamos utilizando con el antebrazo. De tal manera que el pulgar sea como parte, una extensión del antebrazo para bajarlo. De todas maneras, al final uno hace una pequeña amplificación del movimiento tanto con los dedos como con el pulgar. Pero es bueno empezar a considerarlo como parte de la mano. Entonces el pulgar, si ven, siempre va a tocar hacia adentro. Los otros dedos pueden tocar hacia adentro o pueden tocar hacia afuera, ¿sí? Y fíjense una cosa del eje de la rotación que es más o menos como en el segundo dedo, ¿cierto? El segundo dedo no se mueve casi, mientras el quinto, miren todo lo que se mueve el quinto y todo lo que se mueve el pulgar. Entonces vamos a hacer una escala de do mayor. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Ya estando adentro, para tocar el segundo dedo, entonces vamos a hacer un movimiento hacia afuera. Pero entonces estando aquí, me queda muy difícil hacer este movimiento, ¿cierto? O sea, como volver a hacer la rotación para el otro lado. Entonces lo que tengo que hacer es tomar impulso hacia adentro para volver a salir. Estando afuera, con la mano hacia afuera, el pulgar como toca hacia adentro, entonces puedo hacer una rotación sencilla que es esta. ¿Sí? Vuelvo y repito, estoy con el tercero hacia afuera y hago rotación sencilla hacia adentro. Después, estando adentro, puedo perfectamente tocar el segundo hacia afuera, pero el tercero no lo puedo tocar ya. Entonces me toca tomar impulso, tocar el tercero, misma cosa, tomar impulso, tocar el cuarto, misma cosa, coger impulso y tocar el quinto. Voy a hacer solamente en octava, entonces ya me puedo devolver. Cuando hago cambio de dirección, fíjense que en este momento puedo hacer perfectamente una rotación sencilla e irme hacia el cuarto. Pero aquí me queda muy difícil. Claro que muchos estudiantes míos lo han intentado hacer una rotación sencilla hacia afuera. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Tomo impulso, estoy adentro. Este es un paso que es un poquitico más complejo, que es que estoy adentro con el pulgar y simplemente salgo con el tercero. ¿Sí? Les vuelvo a mostrar. Estaba con el segundo afuera, el pulgar adentro y salgo otra vez con el tercero. Después para el segundo ya estoy afuera, entonces no es sino entrar, pero el pulgar no lo puedo tocar hacia afuera, entonces lo mismo, tengo que hacer otra rotación hacia acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a llamar rotaciones sencillas y rotaciones dobles. Entonces, vuelvo a hacer el recuento de la escala. Entonces, rotación sencilla, sencilla, doble, sencilla, sencilla, doble, 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 sencilla, doble, 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 sencilla, sencilla y doble. Estudiar las escalas así sirve muchísimo y al principio, claro, los movimientos son muy exagerados y todo esto. La idea es que ya después el movimiento esté
metido dentro de los hábitos normales de la mano y esto nos va a ayudar para mucho repertorio. Obviamente el repertorio que tiene ese tipo de movimientos es muy obvio que lo hacemos con rotación y no con... Sí, que nos puede ayudar muchísimo más a tener más control sobre esos movimientos chiquitos. Em, bueno, espero que haya sido de ayuda este video. Si tienen preguntas o comentarios, por favor háganmelos llegar. Bien puede ser por la página web que van a ver en los comentarios o por los comentarios del video de YouTube. Muchas gracias.